persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, querido televidente. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Israde para compartir contigo la palabra de Dios, que realmente es lo que más vale, lo que debemos apreciar. Y como siempre les digo, dejen de hacer lo que están haciendo, denle la prioridad para el Señor, porque Él es digno y Él es soberano en nuestra vida. Y si queremos tener bendición, necesitamos también buscarla. Así es de que vamos a orar para que el Señor tome el control de esta lectura y de este tiempo y de esta dedicación que tú y yo vamos a tener. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Te doy gracias por cada uno de los televidentes, cada una de las personas que ha sintonizado este canal. Yo te pido les bendigas grandemente, Señor. Toque sus corazones, afine sus oídos espirituales y pongas en su corazón ese deseo de buscarte, de dejar de hacer todas las cosas, Señor, quitando el afán para que ellos, cada uno de ellos reciba, Señor, la porción que tú quieres darles. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por sus vidas. Bendícelos en el nombre de Cristo. Amén. Y bueno, Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nuevamente con ustedes, contenta de compartir otro tema más. Y vamos a estar hablando, bueno, este tema le he titulado Embajadores de Cristo. Porque es importante, mi querido hermano, mi querida hermana, que tú y yo reconozcamos quiénes somos. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Qué estamos haciendo aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, analizando en esto, le he titulado así porque estamos hablando de lo que es una iglesia irresistible, ¿verdad? Una iglesia que todos quieren ir ahí. ¿Cómo? Vamos a hablar de cualidades, vamos a hablar de cosas importantes que uno como hijo de Dios, como cristiano, tenemos que tener para hacer esa iglesia irresistible. Esa iglesia donde todos quieren ir, esa iglesia donde todos quieren estar, porque pues se manifiestan muchas cosas lindas, los hermanos presentan, ¿verdad?, los frutos del Espíritu, y bueno, vamos a estar hablando más adelante. Actualmente hemos estado pues hablando en este respecto de la iglesia, y este es un tema muy importante. ¿Por qué? Este es un tema para todos porque tiene que ver con cada uno de nosotros, tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, y que abarca pues el tema de nuestras vidas, tanto en lo personal, en lo físico, en lo emocional y sobre todo en lo espiritual. Este tema abarca todo eso en nuestro diario vivir, que puede impactar, ¿verdad?, a todo aquel que está con nosotros, a todo aquel que pues en la familia, con los amigos, todo aquel que está alrededor de nosotros. Nosotros pudiéramos ser de impacto o no pudiéramos ser de impacto. Cubriendo, ¿verdad?, todos estos aspectos, la actitud, el comportamiento, cómo hablamos, qué hacemos, qué decimos, cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias. Es por eso que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que pensar muy bien la manera en que estamos viviendo. Recordemos que somos embajadores de Cristo. Tú y yo somos embajadores, lo dice la palabra. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, que nos dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es muy importante, que tú y yo estemos a cuentas con Dios, porque si decimos ser hijos de Dios, si decimos estar en la palabra, nosotros tenemos que representar a Dios, y para esto tiene que haber un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Puede decir, pastora, ¿pero qué tiene que ver ahorita el arrepentimiento con ser embajadores? Pues sí, porque si tú vas a ser un embajador de Cristo, vas a representar a Cristo, vas a representar su nación, ¿verdad? La nación del Señor. Entonces tenemos que estar realmente convertidos por amor a Dios, convertidos del pecado, viviendo una vida en santidad y estar siendo ejemplo que a donde vayamos nosotros podamos testificar a Cristo con dignidad, en una manera santa,
con amor, mostrando todo lo que ya nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Así es de que un embajador, como decíamos, es un representante oficial, pues que regularmente que lleva de un país a otro cierta información o lo que quiere representar, ¿verdad? De un país a otro. Como creyentes somos embajadores de Cristo enviados con su mensaje de reconciliación al mundo. Tenemos una responsabilidad muy, pero muy importante. Seamos responsables. Tú y yo, mi querido hermano, tenemos que ser responsables de ese puesto que se nos ha dejado, ¿verdad? De ese lugar que se nos ha dejado como embajadores de Cristo. Embajadores, tenemos que anunciar al mundo que existe nuestro Señor, que existe la palabra, que hay una salvación tan grande que Cristo nos da a través, ¿verdad? De la muerte, la resurrección y la salvación que Él nos ofrece. Entonces nosotros tenemos que ser transformados, tenemos que estar con el Señor a cuentas, ¿verdad? Reflejando en nuestras vidas un carácter, el carácter de Cristo, no representando el mal carácter que quizás tengamos, no representando la vieja manera de vivir, no, ahora nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Ahora los malos hábitos los vamos dejando esas malas costumbres, vamos dejando esos malos hábitos y vamos adaptando, ¿verdad? Y adoptando el carácter de Cristo para poderlo representar dignamente. Ahora vemos que como iglesia, que tenemos que tener esa honestidad, ¿verdad? Con Dios, de decir, Señor, yo me acerco a ti porque te amo, me arrepiento de la vida que yo tengo o que tuve. Yo no sé, mi querido hermano, qué vida estés teniendo, pero sí sé que Cristo puede transformar tu vida y puede hacer que camines, ¿verdad? Como un embajador, mostrando y presentando a Cristo a todas las naciones, a tu familia, a tus amigos, a los alrededores, no sé. Dios quiere usarte, pero necesitas tener a Cristo en tu corazón para que Él haga el cambio de lo interior hacia afuera y tú entonces puedas representar a nuestro Señor a donde quiera que Él te lleve, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del carácter de Cristo como una iglesia, que es esa iglesia irresistible que todos quieren ir, pues va a ser una iglesia amorosa, una iglesia que conforta a las personas cuando llegan, es una iglesia que ama, que sabe amar, que da consuelo a las personas cuando lo necesitan, que es humilde, ¿verdad? No es orgullosa, es humilde, que es transparente. Qué bonito poder llegar a esa iglesia donde tú estás viendo todas estas cualidades, a donde se te habla con cariño, se te atiende, se te reconoce, es genuina, es humilde, es transparente y es sensible. Hay personas que han dicho, hice apenas una encuesta de personas, que desafortunadamente la opinión que ellos han tenido ha sido de desilusión de la misma iglesia porque no les han visto estas cualidades, estas características de Cristo, ¿verdad? Y pues dicen, nadie nos habla, ni siquiera saben si venimos o no venimos, no nos procuran, Dios tenía un problema, no oran por nosotros y todo. No queremos ese tipo de iglesia. Nosotros que somos la iglesia de Cristo, cada uno como persona, mis queridos hermanos, tenemos que superar en estas características, en estas cualidades semejantes al carácter de Cristo, que tenemos que tener un corazón, ¿verdad?, de amor por los demás, un amor por las almas, para hablarles, si estás en la iglesia, es una iglesia que se comunica, es una iglesia organizada, que no hace excepción de personas, mis queridos hermanos, que no hace excepción de personas, que no critica, que no juzga, que se apasiona por la palabra y que trata de caminar en santidad para agradar a Dios. Es una iglesia que sirve, es una iglesia que se preocupa por las almas perdidas, es una iglesia realmente arrepentida, ¿verdad?, pero de hacer lo malo. Es una iglesia que está en compromiso con Dios, que va más allá que un solo quebrantamiento por su pecado. Muchas personas van, yo voy por sentirme bien porque, no me he portado muy bien y ya voy a la iglesia,
siento que mi conciencia se tranquiliza y después vuelvo a la vida regular. No, mis queridos hermanos, no estamos queriendo vivir una vida religiosa, ¿verdad? Llena de costumbres y tradiciones totalmente equivocadas a lo que Dios pide. Dios quiere que nosotros estemos convencidos de estar con Él por amor. Y cuando eso viene a nuestra vida, viene un verdadero, genuino arrepentimiento, el cual nos hace estar con Él, ¿verdad? En una forma más allá de nada más estar, ¿verdad? Por una conciencia que te acusa por el pecado, o nada más estar ahí porque pues tienes que cumplir. No, es porque amas a Dios, te gusta estar en unidad con los hermanos, te gusta servir, te gusta organizar, no sé, todo el llamado que Dios te haya dado dentro de tu iglesia puede servir. Pero cuando lo haces genuinamente, cuando lo haces realmente con esa convicción de que lo estás haciendo para el Señor va a bendecir tu vida. Y pues no vas a estar nada más por el remordimiento de que se te perdonen tus pecados o porque ya te sientas mejor en tu conciencia. No, sino por un convencimiento que realmente estás arrepentido de la vida que llevabas quizás. Yo no sé si tú llevas una vida tremenda y ahora quieres un compromiso con Dios, pues te felicito, busca de Dios porque es el único camino, es la única verdad, es la única vida que nosotros podemos tener, como dice Jesús, y nadie va al Padre sino es a través de Él. Así es de que tenemos que tener ese compromiso con nuestro Padre Celestial. Entonces, una iglesia que ama a Dios, seamos una iglesia que ama a Dios verdaderamente, genuinamente, porque cuando lo hacemos entonces vamos a estar preparados para poder amar a nuestros hermanos, para poder servirles, para poder tener ese amor por las almas, para poder ser mejor cada día. Entonces, tengo un ejemplo donde vamos a estar viendo, ¿recuerdan la vida de Judas y la vida de Pedro? Los dos tuvieron una historia diferente, ¿verdad? Y una actitud diferente y un final diferente totalmente, aunque los dos estuvieron con Cristo. Pero uno de ellos, por decir Judas, él lo traicionó. Pedro, que lo negó, los dos hicieron una falta. Pero Judas tuvo un remordimiento sin arrepentimiento. Porque él cuando lo vendió a Cristo por unas monedas y todo lo entregó, ¿qué es lo que hizo Judas? Le remordió la conciencia a lo que había hecho y fue a aventar las monedas de nuevo a estos sacerdotes, a estas personas que, ¿verdad?, del templo, y no las admitieron, pero él fue remordido, ¿verdad?, por pensando en la consecuencia de su pecado, no realmente por un arrepentimiento, sino un remordimiento de conciencia, porque después de que él entregó esas monedas se fue y se mató. Así es de que él no tuvo un verdadero arrepentimiento, pero Pedro lo negó. Y él experimentó el arrepentimiento, lloró y sufrió y dijo, porque lo hice, y se arrepintió verdaderamente con Dios. O sea, él sí se arrepintió y vivió para Cristo, porque más adelante nosotros vemos cómo Pedro es usado con una gran prédica y se gana muchas personas y lo vemos en el ministerio que ya Dios le había anticipado. Entonces, estos dos ejemplos que he traído para que tú y yo veamos cómo nosotros es importante, como hijos de Dios, tenemos que tener un genuino arrepentimiento para poder ser parte de una iglesia que nadie la puede resistir, ¿verdad? Una iglesia que da amor, que tiene el carácter de Cristo, que reconoce lo que Dios ha hecho en sus vidas. Cuando tú haces esto, cuando tú realmente en tu corazón sientes ese arrepentimiento de decir, sí, Señor, yo ya no quiero faltarte, yo ya no quiero hacer mi voluntad, yo quiero agradarte solamente a ti. Y entonces empiezas a servirle con todo tu amor y el Espíritu Santo te capacita con los frutos del Espíritu para que puedas hacerlo de una mejor manera, ¿verdad? Entonces vamos a Lucas 22. A donde vamos a ver esto de Judas. Vamos a ver aquí en este momento como dice el versículo del 1 al 6, dice, estaba cerca la fiesta de los panes y levadura que se llama la Pascua,
Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Imagínense esta situación. Aquí dice, entró Satanás en Judas, dice, por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Aquí ya Judas estaba entregando a Cristo. Aquí les dijo, ellos dice que, fíjense, cuando vieron que aquí Satanás ya tenía control de la vida de Judas, porque él planeaba ya venderlo por dinero. Entonces, entregarlo por dinero, ¿verdad? Dice que ellos se alegraron, los sacerdotes dijeron, oh, se alegraron y convinieron en darle dinero. Le dijeron, ok, Judas, tú quieres entregar al maestro, ¿verdad? Te vamos a dar tantas monedas y tú vas a entregarlo. Y él se comprometió y les dijo, yo les voy a ayudar a atrapar a Jesús. Y buscaba, dice, una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Imagínense, aquí ya Judas, pero como dice, y entró Satanás en Judas. Aquí ya el enemigo estaba queriendo hacer su trabajo, aquí ya estaba, dice, aquí si acabo con Jesús, acabé con todo. Y vencí. Esa era la idea errónea de Judas y de Satanás, ¿verdad? De que creían que iban a acabar con todo, pero no sabiendo que la muerte de Cristo era lo más importante que tenía que pasar, ¿verdad? Para que tú y yo fuéramos salvos, para que el mundo se salvara, para que muchos creyeran y vinieran al Señor. Así es de que la salvación viene por Cristo. Pero aquí Satanás estaba dominando a Judas, haciéndolo hacer muchas cosas negativas. Y vemos más adelante, ¿verdad? Aquí como vimos esto, él fue y convino con los sacerdotes por unas monedas para entregar a Jesucristo. Aquí ya Judas ya tenía su corazón, ¿verdad? Con ambición del dinero y con ambición de entregar. Aquí Satanás entró en Judas sin importar lo que Judas pensaba. Satanás supuso que la muerte de Jesús daría por terminada la misión y detendría el plan de Dios. Como Judas, Satanás no sabía que la muerte de Jesús era la parte más importante en el plan de Dios. Aquí Dios tenía un plan, porque Cristo mismo sabía que Judas lo iba a traicionar y sabía que Pedro lo iba a negar. Cristo sabía, se los dijo de antemano a Judas cuando estuvo en la cena, ¿recuerdan? Cuando le dijo que iba alguien a estar contra él y Judas le dijo, ¿quién es, Señor? Y aún ahí, en ese momento ya Cristo él sabía. También cuando Pedro le dijo, más adelante en estos capítulos, dice que Pedro estaba con él y pues Jesús le dijo, vas a negarme 3 veces. Antes de que cante el gallo, tú 3 veces ya me habrás negado mi nombre. Oh, no, él decía que no, pero ya Cristo sabía lo que iba a pasar con uno y con el otro. Pero aquí Judas, ¿verdad?, tuvo ese corazón. Y más adelante Jesús predice la negación de Pedro y lo vemos en el versículo 22, pero vamos al versículo 31 para que veamos ahora. Aquí ya vimos cómo Judas ya estaba dispuesto a vender a Jesucristo, a entregarlo. Y ahora vemos en el versículo 31 y 34 dice, Jesús anuncia la negación de Pedro, porque aquí ya también Jesús sabía y le dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí ya Cristo también ya sabía la actitud de Pedro, ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, Satanás quiso zarandear, dice, a Pedro como si fuera un trigo, pero Jesús aseguró a Pedro que su fe, porque aquí ya le estaba diciendo que su fe, a pesar de flaquear, no se destruiría, sino que se renovaría hasta convertirse en un líder poderoso, Entonces vemos cómo Dios está haciendo, pues, ¿verdad? Está viendo todo lo que está pasando, pero aquí vemos 2
dos características de dos personajes que estaban en una situación junto con Jesucristo y tuvieron reacciones diferentes. Uno realmente se arrepintió y el otro solamente le remordió su pecado, pero no se arrepintió. El que no se arrepintió tuvo consecuencias fatales porque Judas se mató, pero Pedro se arrepintió. Y vemos cómo dice la palabra. Vayamos a Juan. Vayamos a la escritura en Juan capítulo 21 para mostrar un poco de lo que estamos hablando ahorita. Y dice así. Juan 21, versículo 15. 21:15, vamos al 15. Dice la palabra: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo a la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Así es de que el Señor aquí estaba confirmando, Él ya sabía, ¿verdad? Y Él reconoció y vio el arrepentimiento total de Pedro. Y le dio esa comisión, ¿verdad?, de hablar del Evangelio. Y más adelante vemos cómo es usado Pedro, ¿verdad?, en un gran sermón. Y Él empieza su ministerio con poder y todo, porque hubo ese arrepentimiento. Nosotros tenemos que ser de las personas que aman a Dios verdaderamente, que tienen un compromiso con Él, que se arrepienten totalmente de sus pecados y que tratan de caminar una vida en santidad. No somos perfectos, mis queridos hermanos. Yo no sé si tú estás caminando en una manera piadosa, ¿verdad? O estás caminando en error o en pecado, pero el Señor quiere hacerte ver que nuestro Señor es un Dios que perdona, que son grandes sus misericordias y que nos da oportunidades. Aquí Pedro tuvo otra oportunidad, a pesar de que lo haya negado. Él después lo reconoció 3 veces y reconoció su ministerio. Así también lo puede hacer para tu vida. Traicionar es tan malo como negar, pero aquí los dos hombres tuvieron distintos destinos totalmente diferentes porque uno sí se arrepintió. Mi querido hermano, si tú tienes que arrepentirte, hazlo ahora. Recordemos que para poder ser una iglesia irresistible, tenemos que tener una buena relación personal con nuestro Padre Celestial, por medio de su palabra en oración y obediencia, por amor a Él, por amor a Él. Así es de que si queremos vivir, ¿verdad?, tenemos que reflejar el carácter de Cristo para representar dignamente ante todos, viviendo ¿qué? Por el Espíritu y andando por el Espíritu, teniendo todos sus frutos. ¿Qué dice la palabra? Si tú y yo estamos en Dios, si ya nos hemos reconciliado con Él, ya hemos sido perdonados por el Padre, tratamos de caminar una vida en santidad, arrepentidos verdaderamente, vamos a poder ser ejemplo en nuestras iglesias, en nuestros hogares, con nuestros hijos. A donde Dios nos ponga vamos a ser ejemplo, porque vamos a estar manifestando, vamos a tener los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tú y yo estamos llamados a hacer luz, a hablar el Evangelio, pero hagámoslo con amor y por amor a Dios. Yo no sé qué es lo que tú estás siguiendo, si estás buscando una iglesia, si estás buscando realmente de Dios. Yo solo te quiero decir que Dios te ama, que Dios quiere que tengas ese entendimiento de un real arrepentimiento, porque tú vas a encontrar en Él un descanso y vas a encontrar un lugar a donde se va a desarrollar, ¿verdad?, todo lo que Dios nos ha enseñado. Así es de que, mis queridos hermanos, le agradezco a Dios que hayan estado escuchando este programa y le pido a Dios para que ustedes sean personas realmente arrepentidas
de su vida pasada y entregadas ahora a la obra del Señor con santidad, caminando en santidad y buscando todos los frutos del Espíritu para mostrar a los hermanos y que muchos que no conocen de Dios vengan a su encuentro. Bueno, Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú.